Muy buenos días. Vamos a por la tercera clase del curso de fotografía de nivel 1 y en esta tercera clase os quiero explicar principalmente dos cosas. La primera de ellas es qué es el triángulo de la exposición fotográfica y la segunda es qué son y cómo funcionan los principales modos o programas de exposición. Vamos a por la primera parte de la clase, que es en la que os hablaré de los tres factores que se incluyen en el triángulo de la exposición fotográfica. El primero de esos factores es el tiempo de exposición, el segundo es la apertura de diafragma y el tercero es la sensibilidad. Ahora iremos viendo cada uno cómo funciona y en qué consiste. Pero primero de todo os quiero explicar cuáles son las bases o los fundamentos de este triángulo de la exposición. Entonces, hablamos de un triángulo de la exposición porque, cada vez que hacemos una foto, decimos que exponemos el sensor a la luz y por lo tanto hacemos una exposición. Entonces es lo mismo decir hacer una exposición que hacer una foto. Porque lo que hacemos es precisamente eso, exponemos el sensor a la luz. Entonces si el sensor queda correctamente expuesto a la luz, hacemos una foto con una cantidad de luz correcta. Si el sensor queda insuficientemente expuesto a la luz, es decir, llega menos luz al sensor de la que debería, decimos que la foto nos ha quedado subexpuesta, es decir, por debajo de la exposición. La foto nos queda oscura, para entendernos. Y si hacemos una foto con demasiada luz, exponemos demasiado el sensor a la luz o exponemos más de lo que consideraríamos correcto, decimos que tenemos una foto sobreexpuesta. Para ajustar qué cantidad de luz llega hasta el sensor, tenemos tres factores que van a ser con los que vamos a poder controlar esa cantidad de luz que llega hasta el sensor. El primero es el tiempo de exposición, el segundo es la apertura de diafragma y el tercero es la sensibilidad. La sensibilidad, la idea será que la dejaremos siempre al mínimo posible, ¿vale? Con lo cual nos centraremos siempre en manejar o bien el tiempo de exposición o bien la apertura de diafragma, ¿vale? Siempre vamos a tener una prioridad de las dos. Ya lo iremos viendo, ¿vale? La cuestión es que ahora mismo lo que quiero que quede claro es que en todas las fotos que has hecho en tu vida y en todas las fotos que vayáis a hacer a partir de ahora mismo, en todas vamos a tener que ajustar o bien de forma automática o bien de forma semi-manual o totalmente manual, vamos a tener que seleccionar, vamos a tener que ajustar cada uno de estos tres valores, cada uno de estos tres factores, tanto el tiempo como la apertura como la sensibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cada uno de estos factores que hace y que supone que, que son, ¿vale? Y vamos a profundizar un poco más para ir desarrollando la cuestión esta del triángulo de la exposición. Entonces, el primero de los factores de los que te hablaba era el tiempo de exposición y ya vimos en la primera clase en la que te explicaba cómo funcionaba la cámara, que nuestras cámaras tienen un obturador y este obturador se abre para dejar entrar la luz. Entonces, todo el tiempo que está llegando luz hasta el sensor es lo que llamamos el tiempo de exposición. Lo que ocurre es que el obturador se abre, la luz llega hasta el sensor y ese sensor capta esa luz. Una vez que finaliza el tiempo de exposición, se cierra el obturador y deja de captar luz. Por eso, lo que muchas veces se conoce el tiempo de exposición también como velocidad de obturación, ¿vale? Porque viene a dar la sensación de que el obturador se abre y se cierra más o menos rápido. Al final el término da igual cómo lo llaméis, ¿vale? Da igual si lo llamáis tiempo de exposición o velocidad de obturación. La cuestión es que ya lo veremos en la clase que dediquemos exclusivamente al tiempo de exposición, cómo valoramos o cómo entendemos cada uno de los conceptos, tanto el del tiempo de exposición como el de velocidad de obturación, aunque realmente hagamos referencia a lo mismo. Entonces, lo importante, conclusión, el tiempo de exposición es el tiempo en segundos, en fracciones de segundo, durante el cual se abre el obturador y llega luz hasta el sensor. Entonces, tanto tiene que abrirse el obturador, pero también tiene que llegar luz hasta el sensor. Si estuviésemos en una sala totalmente a oscuras, no hubiese nada de luz, el tiempo de exposición daría igual el tiempo que estuviese abierto el sensor, porque el obturador, daría igual el tiempo que estuviese abierto el obturador porque no llegaría luz hasta el sensor, con lo cual el tiempo de exposición siempre sería cero.
Lo importante es, el obturador se abre y la luz llega hasta el sensor. Todo el tiempo que el obturador está abierto y la luz llega hasta el sensor es lo que llamamos tiempo de exposición. Durante todo ese tiempo la cámara capta luz, con lo cual se hace una única foto. Si abrimos durante más tiempo el obturador, más luz llegará hasta el sensor. Entonces, más luz captará el sensor. Para entenderlo, más clara quedará la foto. ¿Qué ocurre? Que durante ese tiempo, si la cámara se mueve, es posible que la foto nos quede movida. Normalmente esto ocurre cuando tenemos condiciones de poca luz, o en interiores o en exteriores durante la noche o el atardecer ya tarde, ¿no? Si algo se mueve, aunque la cámara esté fija, si algo se mueve delante de la cámara cuando pasa ese tiempo de exposición, lo que no se movía, como la cámara no se ha movido, se verá nítido, pero lo que ha pasado por delante de la cámara se verá movido. Incluso puede verse tan movido que llega a desaparecer. Ya lo veremos cuando hablemos del tiempo de exposición, cómo pueden llegar a ocurrir esas cosas, ¿no? Que lleguen a desaparecer las cosas de tanto movimiento que hemos captado. Os paso esta imagen en la que veis, bueno, es un corrafocs en Mallorca, no sé si en el lugar en el que vivís se celebran estas fiestas, pero la cuestión es que es un ambiente en el que hay mogollón de gente y pasa gente vestida de demonio, o disfrazada de demonio, mejor dicho, y pasa con antorchas, con pólvora y con llamas que echan chispas y demás. Entonces, yo estoy metido dentro del corrafocs, estoy haciendo las fotos, y si os fijáis, aparecen las chispas. Y aparecen las chispas con una trayectoria determinada, ¿no? Más o menos en la foto se ve aproximadamente 1 centímetro por cada chispa. Os pongo esta foto de ejemplo porque creo que se ve muy claro, primero, cómo capta el movimiento la cámara y luego el concepto de tiempo de exposición. Si miráis la trayectoria de esas chispas, el obturador se abrió justo donde empieza la trayectoria de la chispa y se volvió a cerrar justo donde acaba la trayectoria de la chispa. No quiere decir que las chispas solo se encendiesen en ese punto y se apagaran en el otro punto. Lo que significa es que la cámara solo captó la luz de esas chispas durante ese periodo de tiempo. Aparte, la fotografía se ve toda movida. ¿Por qué? Porque había mucho movimiento. Si yo me hubiese movido cuando disparaba, es decir, si yo sujetando la cámara hubiese movido la cámara, la trayectoria de las chispas también quedaría movida. En vez de verse una línea nítida, se vería una línea temblorosa. Entonces, en esta foto, las cosas que se han movido delante de la cámara quedan movidas. Además, el chispazo se ve desde que se ha abierto el obturador hasta que se ha cerrado el obturador. Es muy diferente a esta otra foto, que es en la misma celebración, son los mismos chispazos, pero en este caso lo que hice fue darle muy poquito tiempo de exposición para congelar los chispazos. En este caso lo que ocurre es que el obturador se abre y se vuelve a cerrar con tan poco tiempo de exposición que a las chispas no les da tiempo a moverse delante de la cámara. Así que lo que pasa es que el obturador se abre, capta la luz de las chispas, pero antes de que esas chispas tengan tiempo a desplazarse, se vuelve a cerrar el obturador. En cambio, en esta otra foto, veis que es un paisaje con unas islas y demás, la cámara está fija sobre un trípode, con lo cual la cámara no se mueve, y justo cuando disparo pasa este chico con el parapente, pasa por delante de mi cámara. Pasa por delante de la cámara no se mueve, pero el chico en el parapente sí. Como le doy un tiempo de exposición suficiente para captar ese movimiento, es un tiempo, me parece que era, creo recordar que era de 1/20, entonces el chico pasa por delante de la cámara capta su movimiento, pero todo lo demás, como no se mueve y la cámara tampoco, todo lo demás se ve nítido. En el tiempo de exposición nos lo indica la cámara como fracciones de segundo o segundos enteros. Lo que voy a hacer es ahora pasar al vídeo de la cámara para que podáis ver exactamente cómo lo podéis ver en cámara. Si te fijas, justo aquí en la cámara aparece un número que pone 1/160. Eso es lo que llamamos tiempo de exposición. Entonces el tiempo de exposición en este caso será de 1/160, es decir, una fracción de segundo partido por 160. Para que se entienda mejor, vamos a poner, por ejemplo, 1/4. Aquí el tiempo de exposición sería 1/4 parte de un segundo. Tiempo de exposición, 1/4. Algunas cámaras, en vez de indicártelo como 1/4, te ponen directamente 4.
Así que vas a poder diferenciar el 1 partido por 4 de que es una fracción de segundo, que significa una cuarta parte de un segundo, 0,25 segundos. Lo vas a poder diferenciar de 4 segundos, porque si te fijas, en cuanto ya nos vamos a segundos enteros, nos lo indica como un número y 2 comillas. Ahora lo que tengo ajustado en la cámara es 4 segundos. Es diferente de 1 partido por 4, ¿vale? Que en el caso de que tu cámara solo te lo enseñe como números enteros, no te salga la fracción, lo vas a diferenciar porque en este caso te pondrá 4 y en el caso de que sean 4 segundos, seguro que te pone 4 y 2 comillas. Es la diferencia. Te lo estoy enseñando en la pantalla de la cámara para que lo veas mejor, pero ahora también te enseñaré cómo en el visor también vas a poder ver cómo se puede ver el tiempo de exposición. Como puedes ver a través del visor, abajo a la izquierda tenemos los numeritos y nos está indicando esos 4 segundos que veíamos en la pantalla, ¿vale? Son exactamente los mismos. En este caso, si yo modifico el tiempo de exposición y voy a un cuarto, ves que me lo indica sin fracciones, me indica 4 directamente. Así que cuando lo mires por el visor siempre lo vas a ver sin fracciones y si no te indica las comillas quiere decir que es 1 partido por el número que sea. En el caso de que lo estés viendo con comillas quiere decir que son segundos enteros, ¿vale? Como te enseñaba antes. Ahora, por ejemplo, tendría un segundo de exposición entero, ¿vale? Entonces es así de simple. Siempre lo vas a poder ver tanto desde la pantalla como desde el visor. Si continuamos con el triángulo de la exposición, acabamos de ver el tiempo de exposición, ahora pasamos a ver la apertura de diafragma, o directamente apertura, que se llama a veces, o diafragma, que se le llama otras veces. Ya te hablé que el diafragma estaba en el objetivo y que eran unas pestañas que se podían abrir más o cerrar más para dejar pasar más o menos luz, que actuaban como si fuese la pupila de nuestro ojo. Lo podéis ver en el esquema que tenéis aquí en la diapositiva. Así que cuando hablamos de la apertura del diafragma es el espacio precisamente que dejan las pestañas de ese diafragma, lo que nos interesa. Es importante saber que nunca llega a estar cerrado del todo, que siempre deja pasar un poco de luz y lo que nos va a permitir es dejar pasar más o menos luz. En la cámara, ahora lo veréis, viene indicado como f partido por un número, sea el que sea. Tanto nos viene indicado como f partido por un número en la pantalla como en el visor. Ahora os lo enseño, igual que he hecho con el tiempo de exposición, os lo voy a enseñar también directamente en cámara. Lo importante aquí es que quede claro que cuanto más alto es el número f, más cerrado está el diafragma y entonces deja pasar menos luz. Aquí parece que va al revés de lo que es lógico, ¿vale? Parece que si el número fuese más alto tendría que estar más abierto, más grande la apertura. Pero no, es al contrario. Cuanto más grande es el número f, más cerrado está el diafragma. Menor apertura de diafragma tenemos. Cuanto más pequeño es el número f, más abierto está el diafragma. Aquí que cada uno se lo aprenda como quiera, ¿vale? No, aquí yo no me meto. Hay gente a la que le va bien pensar que funciona al revés de lo que le parece lógico. Con el tiempo lo vais a aprender, ¿vale? Tampoco no al principio lo tendréis que pensar, os tendréis que parar un momento a saber si lo estáis pensando bien o no. Número f alto, diafragma cerrado. Número f bajo, diafragma abierto. Cuanto más abierto está el diafragma, más luz entra. Por eso los objetivos que te permiten abrir más el diafragma son objetivos más luminosos. Entonces, lo que te va a permitir ajustar el diafragma, lo que nos va a permitir es controlar lo que se llama la profundidad de campo. Para entendernos y no meternos más en el tema de la profundidad de campo, ya os hablaré de él en las siguientes clases, lo que nos va a permitir es controlar que el fondo se vea más enfocado o más desenfocado. Entonces, si vemos esta siguiente foto, esta comparativa de la misma foto con ajustes de diafragmas diferentes, en la foto de la izquierda decimos que es una foto con poca profundidad de campo y la foto de la derecha decimos que es una foto con más profundidad de campo. La foto de la izquierda está hecha con un diafragma de f2,8, es decir, un número bajo, por lo tanto un diafragma abierto. La foto de la derecha está hecha a f, no recuerdo si era 16 o 22, la cuestión es que es un número f alto, un diafragma cerrado. La cantidad de luz que tienen las dos fotos es exactamente la misma. Que cerremos el diafragma quiere decir que llegará menos luz hasta el sensor,
pero para eso tendremos que compensarlo con el tiempo de exposición o la ISO. Por eso hablamos de que es un triángulo de la exposición, porque cada uno de los valores, cada una de las modificaciones que hagamos en alguno de esos valores, tendremos que compensarlo con los otros dos valores, o por lo menos con uno de ellos. Entonces aquí la foto de la izquierda está hecha de F2, entra mucha luz porque el diafragma está muy abierto. Y además, a nivel creativo, para entendernos, conseguimos que el fondo y el primer plano queden más desenfocados. Solo se ve nítido el racimo de flores donde hemos enfocado. En la foto de la derecha cerramos el diafragma, entra menos luz porque tenemos un número F más alto. Como entra menos luz, tendríamos que ajustar un tiempo de exposición y ajustar un ISO para que al final la luz sea la correcta. En este caso decimos que es una foto con más profundidad de campo. Vamos a pasar a ver cómo nos indica la cámara el diafragma, cómo lo vemos en la cámara, cómo lo podemos ajustar y también cómo lo podemos ver desde el visor de nuestra cámara. Como podéis ver en la pantalla, justo aquí nos indica la F y el número de diafragma que tenemos ajustado, en este caso F8. Podemos modificarlo y vemos en la misma pantalla cómo va modificándose el histograma. Además, esta pantalla, esta cámara en concreto, tiene una visualización, un icono más visual que nos indica si el diafragma está más abierto o más cerrado en función del número que hemos ajustado. Entonces nos va muy bien una cámara como esta para empezar. ¿Por qué? Porque visualmente sabemos si tenemos un diafragma más abierto o, en este caso, más cerrado. Veis que nos lo indica como F y un número. En algunas cámaras es verdad que podéis ver F partido por un número. Está indicando exactamente lo mismo. En el caso del diafragma ocurre exactamente lo mismo. En el caso del diafragma, ves que te pone F8, puedes ir cambiando y te dice F7,1, 6, 5,6, ¿vale? Entonces vas a poder ajustarlo mirando también por el visor. En este caso, pues te pone la F, te indica el número de diafragma que tienes ajustado. Ahora que ya os he hablado del tiempo de exposición y la apertura de diafragma, pasaremos a hablar de lo que es la sensibilidad o ISO. La sensibilidad es como el marginado, ¿no? Es así como el tiempo de exposición y la apertura de diafragma eran efectos físicos. En el caso del tiempo de la exposición se abría más tiempo el obturador, y en el caso de la apertura de diafragma, el diafragma podía estar más abierto o más cerrado para dejar entrar más o menos luz. En el caso de la sensibilidad, no. La sensibilidad es un efecto electrónico, por decirlo de alguna forma. Así que lo que va a ocurrir es que la cámara, simplemente cambiando la sensibilidad, va a captar más luz o menos luz. El problema, y por el que digo que siempre es el factor marginado, es porque aumentar la sensibilidad nos va a suponer perder mucha calidad, nos va a suponer perder nitidez, nos va a suponer que aparezca ruido, que se llama. El ruido es una especie de punteado que se ve en las fotos, ya lo veremos en alguna foto cuando os vaya poniendo fotos de ejemplos, pero la sensibilidad es precisamente, el subir la sensibilidad precisamente lo que va a hacer es eso. La cámara es verdad que será más sensible a la luz, podremos hacer fotos en condiciones de luz más bajas, con menor intensidad de luz, pero a cambio tenemos que saber que subir la sensibilidad nos supone perder mucha calidad. Así que manejar la sensibilidad es muy sencillo. Siempre intentaremos dejarlo lo más bajo posible. Dejarlo lo más bajo posible no quiere decir que si tu cámara te permite ajustar la sensibilidad a 100, siempre tengas que tenerla a 100. Quiere decir que intentaremos mantenerlo lo más bajo posible, pero si en algún momento tenemos que subirla, pues la subiremos. Pero si podemos captar más luz sin que eso estropee nuestra foto, sin que se quede la foto movida o perdamos calidad de imagen, aumentando el tiempo de exposición o abriendo el diafragma, no recurriremos antes a subir la ISO. Es decir, siempre intentaremos captar más luz si es una posibilidad, si es viable para hacer la foto que queremos hacer. Siempre intentaremos conseguir más luz con el tiempo de exposición o abriendo el diafragma, y solo subiremos la sensibilidad como último recurso. Ya veréis que, sobre todo en cámaras, aunque sean reflex de gama baja, veréis que aumentar la sensibilidad hace que se pierda mucha calidad de imagen. Así que, idea principal que quiero que se os quede ahora mismo, siempre mantenemos la sensibilidad al mínimo.
Ya veréis en la siguiente clase en la que profundizaremos en la apertura de diafragma, en la que hay ocasiones en las que no nos quedará más remedio que subirla. Cuando veamos la clase del tiempo de exposición, también veréis en la que hay ocasiones en las que no nos queda más remedio que subirla. Que por eso está ahí, que bienvenida, que gracias que está allí, ¿no? Porque lo que nos permite es conseguir fotos en situaciones en las que no podríamos conseguir la foto si no pudiésemos subir la sensibilidad. Pero incluso cuando la subamos, la subiremos lo mínimo posible. Nos las ingeniaremos para ajustar cualquier cosa antes que tener que subir la sensibilidad. Así que, viendo el triángulo de la exposición, nos queda que, manejando el tiempo de la exposición, manejando la apertura de diafragma y manejando la sensibilidad, siempre conseguiremos la luz correcta. Siempre conseguiremos hacer una foto que tenga la luz correcta. ¿Por qué? Porque si hay poca luz, podré aumentar el tiempo de exposición, podré abrir el diafragma o podré aumentar la sensibilidad de tal forma que consiga la luz correcta. Si hay mucha luz, ocurre lo mismo. No es un motivo el que haya mucha luz para que me quede una foto clara. Si hay mucha luz, disminuiré el tiempo de exposición, cerraré el diafragma o bajaré la sensibilidad si la tengo subida. Así que siempre vamos a poder conseguir una exposición correcta, siempre vamos a poder conseguir una foto con la cantidad de luz correcta, porque siempre vamos a poder jugar con estos tres factores del triángulo de la exposición. Acordaros que si modificamos uno de ellos, tendremos que compensar esa modificación con por lo menos uno de los otros dos. Por eso es un triángulo de la exposición, porque cada uno de los tres factores va relacionado con el otro. Entonces, antes de pasar a los programas de exposición, te voy a enseñar cómo la cámara nos indica la sensibilidad, cómo nos indica qué ISO tenemos ajustado. Aquí sí que puede haber pequeñas variaciones de una cámara a otra, pero te lo enseña la cámara que estamos utilizando de ejemplo. En el caso de la sensibilidad, en este caso lo tengo indicado aquí y tengo acceso a través del menú rápido, ¿vale? Veis que lo puedo ajustar aquí. En el caso de esta cámara en concreto, desde el visor no vais a ser capaces de ver la sensibilidad ISO. Así como sí que podemos ver el tiempo de exposición y podemos ver el diafragma, la sensibilidad solo nos permite verla en la pantalla en este menú de acceso rápido. Aquí el ajuste de ISO no aparece, ¿vale? No vais a poder ver en una cámara como esta el ajuste de ISO que tengáis hecho. Vais a tener que ir a mirarlo a la pantalla. En algunas cámaras, como las cámaras de gama más alta, de gama profesional, para entendernos, en ese caso sí que aparece el ajuste de sensibilidad, el ajuste de ISO en el visor. ¿Por qué? Porque con un simple botón puedo modificar la sensibilidad y no tengo la necesidad de apartar la vista del visor. El otro numerito que aparece, el que pone 1,0 y una K, ese es el número de fotos que nos quedan por hacer con la tarjeta que llevamos puesta y la calidad de imagen que tenemos ajustada. Vamos a continuar con la segunda parte de esta clase, en la que, como os adelantaba antes, os voy a explicar los programas de exposición. En algunas cámaras veis en la imagen que tenéis en pantalla que pone M, A y S. Esos son los tres programas de exposición que vamos a manejar. La M es común en todas las cámaras, luego tenemos la A, que en algunas cámaras lo encontraréis como AV, y la S, que en algunas cámaras lo vais a encontrar como TV. El resto de programas ya veréis que como son prácticamente automáticos los descartamos para este curso porque al final a nivel creativo no vais a poder manejar la cámara prácticamente para nada. Entonces, ¿qué es esto de los programas de exposición? Los programas de exposición son la forma que tenemos de decirle a la cámara cómo queremos hacer la foto, qué valores o qué ajustes de ese triángulo de la exposición queremos hacer nosotros y qué ajustes queremos que haga la cámara de forma automática. Así que cada vez que elijas el programa de exposición, uno u otro deberá ser en función de la foto que quieras hacer o en función del efecto que quieras conseguir en tu fotografía. Básicamente en este curso os voy a hablar de tres programas de exposición. Los primeros automáticos, los nombraré de pasada, simplemente para que los conozcáis y sepáis un poco qué función tienen. Los segundos programas de exposición son los de programas de prioridad a algo, en este caso serán programas de prioridad al diafragma o programas de prioridad al tiempo de exposición. Os los voy a nombrar ahora, os voy a decir cómo funcionan ahora
y profundizaremos en ellos en las 2 próximas clases. Y luego el tercer programa de exposición es el que es totalmente manual. Un programa de exposición en el que vamos a tener que ajustarlo todo nosotros, tanto el tiempo de exposición como la apertura de diafragma como el ISO. Así que los programas de exposición automáticos son esos dibujitos, ¿vale? Son los dibujitos o bien los recuadritos verdes que ponen auto o que no ponen nada pero que directamente salen verde. ¿Para qué sirven estos programas de exposición automático? Pues sirven para que podáis hacer fotos en cuanto os compráis la cámara. Para las cámaras destinadas al mercado de fotógrafos profesionales directamente desaparecen, directamente la opción de disparar en automático no existe en ese tipo de cámaras. Pero sí que es verdad que en cámaras, aunque sean reflex de gama baja o cámaras 4 tercios de gamas bajas, sí que vais a ver que tienen y mantienen esos programas de exposición automáticos. ¿Por qué? Porque es que si no, cogeríais la cámara, la dejaríais en un cajón y no la utilizaríais más. De esta forma, pues podéis empezar a hacer fotos. Nos permiten hacer pequeñas variaciones de una foto a otra. Pues por ejemplo, si queréis hacer una foto de un paisaje, ponéis el modo automático, pero en posición de paisaje. Si queréis hacer un retrato, ponéis el modo automático, pero en posición de retrato. Y os hará pequeñas variaciones en el triángulo de la exposición. Os hará pequeños cambios para que la foto se ajuste a lo que suele ser un retrato estándar o un paisaje estándar. Por ejemplo, en un retrato normalmente queremos desenfocar el fondo. Pero claro, y si quieres hacer un retrato en el que no salga el fondo desenfocado, entonces no será una opción elegir el modo retrato, ¿vale? Porque lo que hará es forzar la cámara o hacer todo lo posible para que el fondo te quede desenfocado. Entonces son programas poco creativos, ¿no? Porque no podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que ajustarnos a esos estándares que muchas veces no son lo que queremos. El modo Program o modo P tampoco lo utilizaremos en el curso, ya que es poco práctico para entender cómo funciona la cámara, ya que nos permite hacer algunos ajustes, pero lo hace todo prácticamente automático. Así que tampoco directamente no lo saltamos. Nos vamos a centrar en dos programas de exposición ahora mismo y luego en el modo manual. Primero empezaremos con el programa de prioridad al tiempo y luego pasaremos al programa de prioridad al diafragma. En la clase de hoy, ya os digo, no profundizaremos mucho más, simplemente quiero que veáis las diferencias entre uno y otro. En este caso os enseño esta foto de estos dos jugadores de fútbol americano y os digo que es una foto en la que estoy o que quería yo congelar el movimiento. Es decir, yo estoy en el campo, estoy haciendo las fotos y digo, me gustaría hacer una foto en la que congele el movimiento. Y lo que hago es seleccionar el modo de prioridad al tiempo de exposición. Lo que puedo hacer ahí es ajustar el tiempo de exposición, en este caso veis en la foto que lo ajusto a 1 partido por 500 y el ISO lo mantengo al mínimo, ISO a 100. Entonces la cámara me ajusta automáticamente F4. Como es una foto en la que quiero congelar el movimiento, selecciono programa de prioridad al tiempo, que esto es lo que quiero que quede ahora claro. En esta otra foto no hay movimiento, entonces lo que quiero es hacer un enfoque selectivo, es decir, quiero hacer una foto en la que el jugador que es el protagonista de la foto salga enfocado y lo que hay por detrás de él y lo que hay por delante de él se desenfoque. Entonces hago una foto con enfoque selectivo. Elijo para eso el programa de prioridad al diafragma, porque como os he dicho en la primera parte del vídeo, con el diafragma puedo controlar que el fondo me quede más o menos desenfocado. En este caso ajusto en mi cámara F4. Y la cámara, F4, mantengo el ISO al mínimo y la cámara me ajusta automáticamente ISO 100. ISO 100. Ajusto F4, tengo ajustado ISO 100 y la cámara automáticamente me ajusta 1 partido por 500 segundos. Me ajusta un tiempo de exposición de 1 partido por 500. ¿Por qué ajusta eso? Pues para que la foto quede bien. Ambas fotos son parecidas. Queda todo congelado, no hay nada que quede movido y el fondo queda desenfocado en las dos fotos. ¿Por qué elijo una opción o elijo otra opción? ¿Por qué en una foto elijo programa de prioridad al tiempo y en la otra foto elijo programa de prioridad al diafragma? Pues precisamente por la intención que tenía a la hora de hacer una foto o de hacer la otra foto. ¿Por qué los efectos que vemos en las fotos son los mismos? Nada se mueve y el fondo queda desenfocado. Porque precisamente por el tiempo de exposición y el diafragma que se ha ajustado tanto de forma manual como de forma automática, los valores coinciden que son los mismos, por eso los efectos son los mismos.
En el caso de que yo elegía el tiempo de exposición, yo elegía programa de prioridad al tiempo y elegía 1.500, la cámara me ajustaba a F4. En la segunda foto yo elegía F4 y como la luz era la misma, la cámara elegía 1.500 como tiempo de exposición. Entonces, los modos de exposición son distintos porque en la primera fotografía quería congelar el movimiento, por eso elegía prioridad al tiempo, porque yo puedo controlar el tiempo de exposición. En el segundo caso, como lo que me interesaba era desenfocar el fondo, elegía prioridad al diafragma porque yo quería controlar el diafragma. En el caso, vamos a pasar ahora a 2 apuntes de cómo funciona el programa de prioridad al diafragma y cómo funciona el programa de prioridad al tiempo. El programa de prioridad al diafragma viene indicado como A o AV, entonces si queréis elegir modo de prioridad al diafragma vais a tener que ajustar en la rueda de programas de exposición el modo A o AV según venga indicado en vuestra cámara. Aquí lo que nos va a permitir es ajustar a nosotros el diafragma. Yo voy a poder elegir el diafragma con el que hago la foto y lo que hace la cámara es ajustar automáticamente el tiempo de exposición. ¿Para qué lo ajusta? ¿Para qué lo cambia? Para que la foto quede correctamente expuesta, para que quede bien de luz. Así que cuando queráis hacer una foto en la que queráis jugar con esa profundidad de campo, queráis modificar la profundidad de campo de vuestra foto, podéis elegir el programa de prioridad al diafragma. Elegís el diafragma que queréis y la cámara automáticamente elegirá el tiempo de exposición. Ya veremos en la siguiente clase que tiene unas peculiaridades y que tenemos que tener ciertas cosas en cuenta, pero lo vemos en la siguiente clase para no alargar tampoco mucho este vídeo. El otro programa de prioridad al tiempo, el otro programa de prioridad es el de prioridad al tiempo. En la cámara viene indicado como S o como TV, depende de la cámara como os lo indique. Aquí lo que nos permite hacer la cámara es seleccionar qué tiempo de exposición queremos. Queremos un tiempo de exposición en la que congelamos el movimiento o bien queremos un tiempo de exposición en el que enseñemos el movimiento. La cámara, ¿qué va a hacer? Pues ajustar automáticamente la apertura de diafragma para que la foto de nuevo quede bien expuesta, para que la luz sea la correcta. Es muy útil este programa de prioridad al tiempo, es muy útil para las fotos en las que queréis controlar el movimiento de la escena, ¿no? En el caso de la foto que os pongo de ejemplo, quiero controlar y quiero que el movimiento del surfista quede congelado. Entonces, quiero controlar ese movimiento, selecciono programa de prioridad al tiempo. Quiero o mostrar el movimiento o quiero congelarlo. En el ejemplo, quiero congelarlo. Y ahí, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ya os digo, en las siguientes clases pasaremos a ver cómo funciona primero el programa de prioridad al diafragma, por qué elegimos unos números de diafragma o elegimos otros, y veremos todo lo que podemos hacer con el diafragma. En la quinta clase lo que vamos a hacer es todo lo que podemos hacer con el programa de prioridad al tiempo y ajustando un tiempo u otro tiempo de exposición. Venga, seguimos con más clases.